Gisela nos va a contar un poquitico acerca de Jaros. Bienvenida, Jaros. Jaros es directora general de Tonic LATAM, que es una consultoría en sostenibilidad. También es coordinadora del Premio al Mérito Empresarial de CEDESU en las categorías de RSE y Ambiente. Bienvenida, Jaros. Muchas Ay, gracias. tengo más currículum. Esperen, No, 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 está bien, está bien. por favor. Gracias. Es impresionante, esto lo tengo que decir. Es conferencista internacional de comunicación y mercadotecnia, responsable de RSE y sostenibilidad y emprendimiento responsable, y también es licenciada en mercadotecnia con maestría en gestión del talento humano y diplomado en sostenibilidad por el Instituto de Empresa en Madrid. Increíble tu currículum, la verdad te felicito. Muchas gracias por estar presente en este evento y todo tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, gracias, gracias. No, pues como siempre, muchas gracias por el espacio y por el foro. Mientras voy compartiendo mi pantalla, me gustaría como ir poniendo un poquito de contexto sobre la charla, ¿no? Es un cambio un poco abrupto de la charla que veníamos escuchando anteriormente con los compañeros en términos de ambiente. Pero bueno, a mí me toca hablar más como de la relación que hay justamente de la comunicación y siempre, digamos, como en estos foros, espacios donde nos permiten compartir un poco de este conocimiento, nos toca hablarlo desde la trinchera de la consultoría y desde la trinchera de las empresas per se. Sin embargo, bueno, en toda la planeación del evento me parecía súper interesante que mucho del enfoque tiene que ver con la ciudad, ¿no? Y justo desde ese entendimiento es que me gustaría poner sobre la mesa esa primera premisa para que de alguna manera toda la relación del contenido no vaya nada más en función de instituciones o de empresas como si estas tuvieran la única responsabilidad genuina en la comunicación, ¿no? Nosotros al final entendemos como personas que estamos dentro de un contexto que en realidad todo funciona como una red de relaciones. Y esta red de relaciones pues se da genuinamente entre las personas. Luego, estas personas se aglutinan o se agrupan para generar instituciones, organizaciones, empresas, movimientos, articulaciones que buscan como tal lograr un objetivo común. Entonces, cuando nosotros logramos trasladar este concepto como un entendimiento de que todo funciona a través de una red de relaciones, podemos seguir con la segunda premisa que la naturaleza justamente de las relaciones que se gestan son conversacionales. Y desde esa partida, pues bueno, es responsabilidad de todos justamente entender cuál es la responsabilidad que juegan las conversaciones que yo tengo en absolutamente cualquier ámbito en el que me relaciono. Eh, Hay una serie de información que vamos a ver a lo largo de la presentación donde vamos a estar tocando cuáles son las características que deberían tener la comunicación como tal desde el punto de vista de las empresas o de las instituciones, pero incluso también desde el punto de vista de yo como persona, de entenderme como un individuo y que tengo una responsabilidad como hablábamos en términos de acción, pero también en términos de cómo expreso los mensajes que estoy intentando dar para que los grupos de interés con los que me relaciono pues lo entiendan de esa manera y al final esté como segmentado a su contexto. Entonces, como las ciudades están compuestas por personas, las personas jugamos diferentes roles. Esto es algo que me parece que todos entendemos súper bien. O sea, tenemos un rol como ciudadano, pero cuando yo entro a un trabajo tengo un rol como colaborador, pero si estoy en una iniciativa pública tengo un rol como participante de esa iniciativa y también incluso tengo un rol como consumidor y como audiencia y como persona que recibe del entorno mensajes que también nuestra responsabilidad es traducirlos hacia el entendimiento que tenemos, pero no nada más quedarnos en una sola fuente, sino tener esa capacidad también de investigación para que después, cuando yo tenga que emitir un mensaje al respecto de un cierto tema, lo pueda hacer con las características que el mensaje requiere per se, ¿no? Entonces, bueno, como tal, en un término un poquito, digamos, más teórico, si lo queremos ver así, pues como tal la comunicación responsable tiene una definición pues muy específica y esta definición que están viendo en su pantalla
tiene que ver con, digamos, como el dato que nosotros como consultores acercamos a las organizaciones para que puedan entender mejor la lógica de cómo la comunicación se tiene que ir transformando. Lo que sucede ahora mismo, hoy en día, en muchas de las organizaciones que nos toca acompañarlas en estos procesos de transformación, es que los interlocutores emiten un mensaje para que la gente lo interprete, pero no todo el tiempo nos aseguramos de que ese mensaje se haya captado de la forma, en el contexto y con la intención que nosotros cuando lo emitimos queríamos. Entonces, en este paso, en esta transformación, como les contaba, lo que es importante es entender que la comunicación no tiene que salir necesariamente de todos los canales que existen. Hay canales específicos para emitir diferentes tipos de mensaje y también tenemos que pensar que el mensaje que vamos a transmitir pues tiene que estar basado en el entendimiento del grupo o la persona que lo recibe para que así lo podamos adaptar de tal forma que aseguremos que sea comprensible. Entonces, en este caso, cuando hablamos de comunicación, sobre todo cuando lo centramos, por ejemplo, en instituciones o en empresas, pasa mucho este fenómeno de mandar un mensaje para que la gente lo interprete, pero no necesariamente estamos acostumbrados a recoger la respuesta que ese mensaje genera. Y cuando las empresas quieren dar este pasito para poder decir, ok, voy a empezar a generar diálogo y voy a emitir mensajes, pero también voy a estar abierto a que las audiencias me regresen una respuesta, una interpretación o una lógica de lo que mi mensaje generó, hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque en esta generación de diálogo las crisis pueden suceder y eso es normal y eso es natural. Sin embargo, cuando una organización está, digamos, comprometida con una gestión, pues, más sostenible, con una gestión que es de mejora continua, con una gestión que justamente entiende que esto es un proceso que no se acaba nunca, que en el camino voy a cometer errores y que es natural, porque además, pues lo que yo repito todo el tiempo, ¿no? Las empresas per se no existen, o sea, no existe este señor marca que dicta todo lo que va a pasar. Las empresas son el grupo de personas que se ponen la camiseta de esos objetivos y trabajan en pro de eso. Entonces, al entender eso y al como sensibilizarnos en esa cuestión, pues nosotros podríamos asegurar que el diálogo que pueda generar crisis o no va a pasar y que pues, tenemos la posibilidad incluso de cometer errores en nuestra comunicación. Eso no puede ser perfecto, pero sí podemos ir como puliendo la forma y la manera en la que emitimos nuestros mensajes de tal suerte que podamos empezar a entender mejor cómo emitirlos a diferentes grupos, ¿no? Entonces, este diálogo continuo es necesario porque muchas veces la gente, las audiencias, los públicos, nuestros consumidores, nuestros prospectos, nuestros aliados, tienen muy claro lo que quieren saber de nosotros o tienen muy clara la información que necesitan. Entonces, cuando generamos estos diálogos, podemos ser capaces de ser más estratégicos en la generación de nuestros mensajes. Personalizarlos de acuerdo al contexto del usuario, porque evidentemente un mensaje tiene que tener la cualidad de que llegue al receptor en el momento específico en el que le es pertinente, en el que le es relevante. Si yo me tardo como persona, como empresa, como institución, en sacar una respuesta al respecto de un tema que es estratégico o en sacar un comunicado al respecto de un tema que a lo mejor es crítico, eso se puede muchas veces en la percepción humana interpretar como que estoy ocultando algo o que no me importa. Entonces aquí el departamento de comunicación, como en realidad todos los departamentos dentro de las empresas, yo creo que hay que empezarlos a ver como una mirada más estratégica y que al final, desde el punto de vista del momento en el que el COVID llegó y todo este cambio que hubo a nivel de consumo y incluso de trabajo, hizo que la comunicación tuviera una relevancia más importante que nunca. Para mí, y desde luego para los profesionales que hacemos esto, siempre sabemos que la comunicación en una organización lo es todo, porque básicamente a partir de ahí es que se gestan planes de trabajo y acuerdos y programas y cosas que se pueden exponenciar. Sin embargo, ahora más que nunca, en donde todavía estamos en esta dualidad, en donde no todo es presencial, ya no todo es virtual, sino estamos encontrando ese equilibrio, como mencionaban en el panel pasado,
justamente aprovechar todos los canales que hay al respecto de la presencialidad y la digitalización es relevante para personalizarlos de acuerdo a los grupos de interés con los que yo estoy hablando y que finalmente eso me permita tener evidencia para medir el impacto de mi comunicación. Eso es algo que es súper importante y que a lo mejor desde el punto de vista de las organizaciones, que el día a día es operación, que todo cambia súper rápido, que la toma de decisiones es pues bastante veloz, debería haber mecanismos hacia adentro también que permitan medir cuál es el impacto justamente que los mensajes que estoy emitiendo están generando en las personas. Como tal, al respecto de las características de la comunicación, normalmente cuando hablo de las características de la comunicación me gusta presentar más un diagrama que es un poco más visual, que tiene como estas características muy separadas, visualmente muy entendibles, pero me parece que también es relevante que a veces podamos tener la información de qué es lo que significa esa característica per se, ¿no? Justamente para que no haya una percepción diferente. Cuando yo hablo de transparencia, probablemente yo tengo una connotación de ese significado de una forma por mi contexto, por mi bagaje, por mi historia, por mi experiencia, y probablemente alguien que va en la universidad, por ejemplo, tiene una connotación diferente porque su contexto es distinto. Entonces, justo en esa línea, la intención de mostrarles esto es que puedan ver también a qué se refiere cada uno de estos rubros. Y este decálogo que ven aquí no es información que a mí se me ocurrió, que de repente alguien dijo, pues estas deberían ser las 10 características. No, en realidad estas son la selección de muchas personas que se dedican a esto, que han hecho una selección muy cuidadosa de qué debería tener cada uno de los aspectos de la comunicación para poder considerarla como responsable. Entonces, cuando alguno de nuestros clientes, por ejemplo, se enfrenta al hecho de no saber qué comunicar o cómo decir algo o si sacar o no una información, nuestra sugerencia siempre es, pues, sácale un checklist, ¿no? O sea, si este comunicado o este mensaje que tú estás queriendo publicar cumple con la mayoría de estas características que están viendo en pantalla, entonces puedes salir con la certeza de que lo que estás diciendo cumple su rol de responsabilidad. Entonces, bueno, evidentemente hay que hablar de transparencia, sobre todo en términos de COVID. Hay por ahí un estudio que se llama Radiografía del Consumidor 2021, que justamente nos habla de cuáles son todas estas tendencias de consumo que se gestaron a raíz de todos los cambios que hubo con respecto a la pandemia. Y ahí pueden encontrar información muy importante sobre cómo cada vez más los consumidores están exigiendo transparencia de las organizaciones en cuanto a qué hacen, cómo lo hacen, de dónde sacan los recursos que toman, en qué momento devuelven esos recursos transformados en otra forma, si están haciendo programas, por ejemplo, de economía circular, realmente cuando el programa se está lanzando en marcha. O sea, ya empieza a haber muchísima más exigencia de los consumidores hacia las organizaciones al respecto de ser transparentes en todo su proceso de trabajo. Entonces, eso habla de aportar información que es oportuna, que es relevante para cada grupo de interés. Obviamente, no a todos los grupos de interés les interesa toda la información. Por eso, este trabajo de segmentar los mensajes y enviarlos a través de boletines, por ejemplo, no es estratégico tener mi boletín organizacional que tenga una base de datos de 5,000 personas y a las 5,000 personas les mando toda la información. Eso podría considerarse como una actividad de comunicación, sí, pero una actividad estratégica de comunicación no necesariamente, porque las 5,000 personas que yo tengo en mi base de datos, por el ejemplo que estoy poniendo, no tienen necesariamente los mismos intereses. Entonces, ahí hay que hacer este trabajo de segmentación, pues prácticamente todo el tiempo. Evidentemente, la comunicación tiene que ser honesta, y desde este punto de la honestidad, no nada más se trata de que yo diga la verdad en mi comunicado, sino que después también el rol de la institución y el comportamiento de las personas que forman esa institución, pues sea congruente, ¿no? Para que esa honestidad de verdad sea palpable. La información tiene que ser equilibrada, es decir, si como organización, sobre todo porque en temas de sostenibilidad eso es como parte casi ya de la metodología cuando la empresa lo quiere adoptar correctamente, ¿no? Si yo conozco cuáles son mis riesgos de sostenibilidad y cuáles son los impactos que mi empresa genera en términos de sostenibilidad, no nada más estoy conociendo mis impactos positivos, conozco también cuáles son mis impactos negativos. Entonces, a la hora de comunicar, yo debería no tener tanto miedo de hablar de la parte negativa, porque
En la parte negativa, cuando uno la comunica y cuando la muestra a los diferentes grupos de interés, no nada más se genera un tema de corresponsabilización, sino también de reconocimiento de que sé que tengo ciertos impactos en diferentes cosas que puedan tener una connotación negativa y qué como empresa estoy haciendo para que ese impacto se minimice lo más posible y luego salir a comunicarlo. Entonces, si se fijan, además de poder decirles como todas estas características, en realidad la comunicación o la responsabilidad de la comunicación es una consecuencia de la actuación. Es justamente como, a lo mejor como de repente podemos ver ciertos premios, ¿no? Cuando una organización se gestiona de cierta manera, la consecuencia de esa actuación es obtener un reconocimiento. Hemos visto también muchísimos casos a lo largo de todos estos años de experiencia que tenemos que hay instituciones y organizaciones que participan en premios, por ejemplo, con la intención de obtener el premio y colgarlo en la pared y decir, yo estoy certificado en tal o tengo el premio tal, pero en realidad tendríamos que empezar a cambiar ese chip para poder decir que todo eso es una consecuencia de lo que yo realmente hago. Mi comunicación es consecuencia de las acciones. Es consecuencia de los mensajes, consecuencia de contar una historia y que esa historia sea verdadera. Evidentemente la comunicación tiene que ser respetuosa, accesible, eso es algo que es súper importante, sobre todo ahora en términos de pandemia. La accesibilidad de la comunicación se gestó básicamente en Zoom, ¿no? Entonces todo el mundo entramos a todos los webinars de todo, a todas las juntas de todo vía Zoom. Y pues suceden cosas que hay que entender en países de Latinoamérica en donde no necesariamente las conexiones son estables o son iguales en todos los lugares en donde las personas se encuentran. Entonces, hablar de accesibilidad también tiene que ver con de qué manera, si yo como organización o como empresa tengo un grupo de interés que no necesariamente tiene los mismos niveles de acceso a tecnología, por ejemplo, digital, que otro grupo de interés, no puedo asumir que la comunicación va a ir igual para los dos grupos, ¿no? Tiene que ser empática, sostenible, bidireccional, la generación del diálogo es importantísimo. Hace un momento comentaban justo que la vinculación con la ciudadanía era la clave. Y lo retomo un poquito en esta charla porque justo va por ahí. O sea, la idea es que nosotros nos mantengamos en diálogo continuo con todos los grupos de interés para entender cuáles son sus expectativas y luego poder reaccionar a ellas. Y cuando haya una controversia, entonces comunicar de forma que todo el mundo me pueda entender y que también mis audiencias sepan que tienen la posibilidad de hablar conmigo. Y que tienen la apertura de mandarme un mensaje porque lo voy a tomar en cuenta. Obviamente tiene que ser relevante y tiene que ser oportuna y precisa. La clave para que la comunicación tenga un rol, digamos, inclusivo o sostenible, radica en la segmentación de los mensajes. Eso ya se los venía contando hace un momento, pero no me canso de repetirlo porque creo que es en el momento en el que cualquier organización quiera hacer modificaciones en su comunicación, debería partir por aquí e inmediatamente va a haber muchísimo cambio, muchísimos resultados, incluso de cómo la reputación va cambiando. Porque yo no puedo asumir, como se los contaba, que a todo mundo le puedo hablar con las mismas palabras o a todo mundo le puedo mostrar mensajes en los mismos formatos. Incluso ya yéndonos a una parte a lo mejor como muy holística, pues hasta hay niveles de aprendizaje, ¿no? Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que les gusta más vivir un proceso kinestésico. Entonces, en ese entendimiento, cuando yo segmento los mensajes, no nada más para grupos, sino también en canales y en formatos, puedo lograr una accesibilidad de la comunicación muchísimo más importante. ¿Cuáles son los principios? Digamos que la responsabilidad en la comunicación tiene escuchar y dialogar. Y pues es esto mismo que estábamos hablando, ¿no? O sea, yo saco mi oreja, veo en mis grupos de interés cuáles son los temas que les interesan y luego establezco un diálogo para que también yo pueda empezar a pulir y a perfeccionar y hacer más personalizado el mensaje que estoy emitiendo. Adaptar los mensajes o segmentarlos, que es exactamente lo mismo que les contaba hace un momento, y elegir los medios adecuados y fomentar el diálogo. Miren, nosotros como agencia, como Tonic, como empresa, damos un servicio que tiene que ver con la programación y armado de plataformas digitales y sitios web. Es un servicio muy particular, muy concreto, y parte de nuestro trabajo, aunque la verdad es que ha sido pues bastante cansado, si esa es la palabra con la que ahorita me identifiqué,
porque siempre intentamos que las personas que nos contratan un producto de esta naturaleza le integren a la web un plugin que permite que cuando una persona tiene debilidad visual o debilidad auditiva pueda navegar la web. Y de esa manera nuestro portal se vuelve inclusivo para colectivos que probablemente no estamos tomando en cuenta cuando sacamos una estrategia digital, por decir un ejemplo. La lucha ha sido fuerte, la lucha ha sido de muchos años, muy pocas empresas en realidad han tomado la decisión al final de sí adecuar este plugin, que al final es una funcionalidad extra de la web y que probablemente nosotros no sabemos realmente quién está detrás de la computadora que nos miden, ¿no? Pero no necesariamente todos están sensibilizados todavía en hacer este tipo de inclusión. Entonces, este tipo de foros nos permiten justamente hablar de la relevancia que ese tipo de detalles tienen, ¿no? Esos detalles hay que cuidarlos porque, pues aunque el grupo sea pequeñito, el grupo existe y lo tenemos que reconocer, y es un grupo que merece y que necesita nuestra comunicación también. Entonces, bueno, si ustedes tienen un sitio web y si el sitio web no tiene su plugin de accesibilidad, búsquenlo, intégrenlo, es un proceso súper sencillísimo y que además es uno de los indicadores de gris, o sea, hasta les puede servir ya para las empresas que están haciendo temas de reporte, les puede servir para cumplir otro más de los indicadores. Entonces, este tipo de cosas son las que de repente cuando hablamos de adaptar los mensajes nos referimos, ¿no? No todo en la adaptación de mensajes tiene que ver con la redacción o con el habla per se, sino también estos canales que yo abro hacia los mercados. Otro concepto que me gustaría contar por acá y que de hecho ya he tenido oportunidad de estar en foros de esta naturaleza con el equipo de Brilla Bogotá antes, y esta es una diapositiva que siempre muestro porque me parece que es súper relevante entender que la sostenibilidad o el modelo de gestión de sostenibilidad, cuando está de verdad integrado en el core, en el ADN, en las entrañas de la organización, la comunicación responsable es una consecuencia. Ese es otro de los errores que yo he visto, que se repiten bastante, que es que digamos como que en las organizaciones algunas veces existe esta duda o esta confusión de que yo tengo que comunicar lo que hago en responsabilidad social o en responsabilidad corporativa, y eso es mi aporte de comunicación responsable, y luego tengo que comunicar todo lo otro. Parte de nuestro trabajo es discernir que el concepto no es así. Todo lo que se comunica en una empresa tiene que ser relacionado con temas de sostenibilidad, porque si la empresa de verdad o la institución tiene en el ADN ya metido este modelo de gestión, todo lo que hace tiene un componente literal responsable o tiene un componente de sostenibilidad. Entonces, por eso hablamos de que en ese punto la comunicación responsable es una consecuencia. Cuando una organización tiene claro su rol de ciudadano corporativo y que no nada más es de puertas para adentro, sino de que existe en un contexto, de que se relaciona con otros ciudadanos corporativos, con ciudadanos per se, con gobierno, con instituciones, con organizaciones, entonces no nada más va a saber transmitir mensajes, sino que su proceso va a estimular el cuestionamiento del receptor. En este caso, cada uno de sus públicos debe aceptar el compromiso que tienen como ciudadanos y por lo tanto generar una comunicación efectiva y exigente. Algunas veces, algunas de las empresas que representamos también les da mucho miedo abrir esta comunicación a la generación de un diálogo, porque pasa este fenómeno que ya lleva bastantes años del activismo digital, en donde cuando yo no soy colaborador o cuando yo no estoy con la camiseta de una institución y soy un ciudadano per se, mi computadora me da el poder para, si veo algo que no me gusta, insultarlo. Si veo algo que no me parece, criticarlo. Pero no desde la crítica constructiva, sino desde la crítica aplastante. Entonces, justo ahí, y regresándome rapidísimo nada más a la primera diapositiva que estábamos revisando, es donde tenemos que pasar por este proceso de transformación, en donde yo tengo que entender, al formar parte de un sistema, tengo una responsabilidad con ese sistema para que se mantenga un equilibrio. Entonces, cuando ustedes estén en esa coyuntura de expresar una crítica o una molestia, o literal una molestia hacia una organización, hacia una marca,
está muy bien, eso es importante porque la marca va a poder tomar esa retroalimentación y mejorar. Pero piensen en el cuidado de las palabras, tomen en cuenta las características de la comunicación. Y lo primero es que cuando hablamos de crítica tenemos que pensar en la empatía. Entonces, que esta crítica pueda de hecho permitirle a la empresa o a la institución o a la persona a la que yo le estoy emitiendo mi mensaje, pues crecer y construir hacia lo positivo. Hay un modelo que se llama el modelo 60-40, que ojalá se ponga de moda, ¿no? Para que entonces cuando seamos una institución o una persona o una empresa, lo adoptemos como parte de nuestra naturaleza conversacional, que es que el 60% de lo que nosotros hagamos en comunicación debería ser escuchar y el 40% debería ser comunicar. Para que justamente se eviten estas situaciones en las que yo contesto o emito un mensaje para responder, pero no analizo directamente qué es lo que me preguntaron genuinamente o cuál es la implicación de esta respuesta que yo doy. Entonces, hoy los grupos de interés no solamente quieren ser receptores del mensaje, sino también quieren poder externarle estas inquietudes o estas preocupaciones que tienen a las empresas para que de esa manera se pueda generar pues un impacto mayor. Y aquí ni siquiera estamos hablando de ODS, pero si los trajéramos un poco a colación, pues en realidad la perspectiva, yo lo veo como que lo visualizo así en mi cabeza, ¿no? Hay un plan estratégico del mundo y luego hay un plan estratégico de los gobiernos y después baja el plan estratégico de las empresas y el plan estratégico de los individuos como tal. Entonces, ¿cómo es que desde mi rol como individuo puedo aportar a todos estos planes estratégicos que incluso impacten hasta el cumplimiento de la agenda mayor, que es la Agenda 2030 y que ahora estamos en la década de la acción? Entonces, uno de los objetivos que justamente tiene que ver con las alianzas para la generación de los objetivos, hablan de esta vinculación que debería haber entre el sector público, el sector privado y la sociedad en general, y pues esas alianzas solamente se van a dar a través de conversación. Eso va a pasar así. Entonces, si yo de nuevo, como representante de algo o como pleno individuo, entro a un contexto conversacional, podría utilizar este modelo como para poder plantear un poquito mejor cuáles deberían de hecho ser los siguientes pasos para poder lograr un objetivo o meta en común. Hay otro tema del que me gustaría conversar brevemente, aunque en realidad no es algo que típicamente nosotros digamos o estemos generando contenido al respecto, pero últimamente me he visto incluso inmersa en situaciones personales y con clientes donde sale a colación este tema, ¿no? La comunicación evidentemente pues sale desde las instituciones, las empresas, las personas, pero también hay figuras que deberían ser como pues estos portavoces verificados, fidedignos, de los cuales nosotros deberíamos confiar. Y cuando hablamos de medios de comunicación, sobre todo estas organizaciones que se dedican directamente a la comunicación como su modelo directamente de hacer transacciones en términos de mensajes y de noticias, pues hay una responsabilidad ahí muy importante, sobre todo porque culturalmente nuestros países tenemos índices de lectura que no necesariamente son súper robustos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, como ya esa cultura existe de esa manera, nosotros tenemos que dar por hecho que las personas consultan a lo máximo 2 fuentes de información y eso, si bien nos va. Normalmente una persona lee un artículo y se queda con esa información como real, como fidedigna, sobre todo si viene de un medio que pues tiene una cierta reputación, ¿no? Entonces, informar de manera responsable se ha convertido en un desafío para estas grandes empresas y para los periodistas per se, porque hay una forma transaccional o una forma de hacer negocio que no se ha terminado de transformar. Nosotros como entes que participamos en un esquema social, no hemos todavía adoptado correctamente la transformación en torno a los problemas y los retos del mundo con la seriedad que tienen. Y todavía muchas organizaciones, yo lo veo todos los días en nuestro modelo de negocio,
los indicadores que las empresas muchas veces tenemos van siempre en función de la dimensión económica. Y como van la mayoría de los indicadores en esa dimensión, entonces las metas se vuelven tan complejas que tenemos que pasar de lado algunos valores, como el tema de la responsabilidad en la comunicación. Entonces, muchos de los medios, por ejemplo, pues están, o de los periodistas como tal, los miden su rendimiento y miden su rentabilidad basado en los clics. Entre más clics tenga, entonces eso habla de que estoy haciendo un buen trabajo. Hasta que no haya una transformación de cuál es la verdadera importancia al respecto de nuestro trabajo en el mundo, esto va a seguir pasando así. Y evidentemente eso va a hacer que el periodista se tenga que poner más creativo y tenga que redactar títulos de notas o artículos completos exagerando las buenas o las malas características del acontecimiento, y eso pues evidentemente va a provocar que haya una malinformación. El otro día acá en México escuchaba en el radio una campaña justamente de una asociación de radio que decía, no te quedes con la primera cosa que leas, investiga, entérate, profundiza, cediéndole toda la responsabilidad al receptor. Cuando en realidad, cuando yo escuché eso, lo primero que me saltó es, lo primero que tendríamos que estar haciendo es esa campaña, pero más bien para los medios diciéndole, oye, vamos a empezar a medirnos de otra forma y a ponernos de acuerdo en que más bien la información que nosotros saquemos esté contrastada y esté verificada de tal manera que el receptor no tenga que hacer una búsqueda incansable de 70,000 artículos para hacerse una opinión. Evidentemente, ese tipo de conducta tiene que seguir pasando y nosotros tenemos que ser proactivos en nuestra propia investigación como ciudadanos, pero no a costa de entender que quienes están generando la información lo están haciendo exagerándolo. Entonces, en algún momento yo creo que en el futuro habrá una auditoría o un censo de Internet, porque de verdad es que ahora es muy complicado entender qué de lo que estoy leyendo, qué parte de todo lo que estoy leyendo es verdad y qué parte de todo lo que estoy leyendo probablemente está exagerado o está tomado sin haber sido verificado, ¿no? Los retos empresariales de la responsabilidad en la comunicación tienen que ver con lo que les hablaba un poquito hace rato, de entender que la comunicación de la responsabilidad social no existe. La comunicación es responsable y si mi empresa se gestiona con visión de responsabilidad social, entonces lo que comunica tiene que tener el atributo de responsabilidad. La mala fama o que tiene como acción de maquillaje o greenwash, esto es algo con lo que luchan la mayoría de las instituciones cuando sacan un comunicado que pareciera que se están justificando. Por eso es que es importante no tenerle miedo a incluso sacar información al respecto de cuando cometí un error. O sea, si como institución, como grupo de colaboradores cometimos un error, asumamos el error y vamos a contarle a la gente qué fue lo que pasó, de tal manera que nos permita mostrarnos como, oye, entendimos que nos equivocamos aquí, esto es lo que estamos haciendo en consecuencia, pero no por eso necesito que tampoco me castigues o me fustigues con tus comentarios o con tus percepciones, porque pues al final soy una persona igual que tú, acá estoy cumpliendo un rol específico y me tengo que comportar de cierta manera, pero hay que entender que este es un proceso de mejora continua, no todo lo que hagamos en comunicación va a ser perfecto. Va a haber momentos en los que va a haber equivocaciones y las tenemos que reconocer y abrazar como tal. La comunicación debería percibirse como una acción de rendición de cuentas o accountability que involucre no nada más lo económico, sino también lo social y lo ambiental. Y ahorita más que nunca en este contexto que tenemos activista y de todo este despertar que ha habido en la sociedad, tenemos que tener súper claro que el lenguaje construye significados. Entonces, sacar comunicados o publicidad que perpetúe estereotipos, que sea sexista, que de alguna manera gráficamente o en la redacción vulnere grupos o discrimine, ya no está padre, ya no está de moda, ya no se ve bien. O sea, antes eso era como, wow, qué creativa la agencia, ¿no? Pero ahora ya no es así. Entonces, desde nuestra comunicación interna, desde nuestra colaboración, desde nuestro trabajo diario, incluso desde nuestra participación social, evitemos en lo posible que esto se dé. Y si de repente estamos con
un grupo, una persona que vemos que hace esto, que perpetúa estereotipos, que discrimina, que utiliza mal pronombres, que se burla, no tengamos miedo de detenerlo y de poner un alto, porque solamente así más bien es que esta dinámica y esta sinergia se va a poder lograr mejor. Sé que estoy sobre el tiempo, ya nada más para cerrar, si me permiten 2 minutitos. En este estudio que les contaba de las tendencias del consumo, que es un estudio que saca Euromonitor y recientemente lo publicó, lo pueden buscar en internet y encontrar, es muy interesante porque habla de 10 diferentes tendencias que deberíamos estar mapeando absolutamente todos los que estamos en el área empresarial. Hay una tendencia en particular que es la primera, que nos dice esto, que cada vez más en esta nueva normalidad, si se le puede llamar así, los consumidores están demandando que las empresas se preocupen de algo más que generar dinero y que los negocios no se perciban nada más como entidades que están orientadas al logro de utilidades. Yo sé que hay muchas empresas que ya están en este camino, pero la realidad es que del 100% de las empresas que hay en el mundo, ese porcentaje de las empresas que ya lo están haciendo mejor no es muy alto todavía. Entonces todavía hay mucha lucha que hay que hacer. Luego de la pandemia, obviamente, proteger la salud y la vida y los intereses de la sociedad, pues es lo más importante. Entonces, por eso deberíamos estar generando una nueva expectativa y una nueva manera de reconstruir el futuro para estas sociedades. Las empresas deberían de ayudar y de dar una nueva forma al mundo desde una perspectiva más sostenible, liderando este camino, esta transición de una economía centrada en el volumen hacia una economía que está centrada en el valor y en la lucha contra las desigualdades sociales y el daño ambiental. Esto es algo que es muy importante y que es súper relevante y que me parece que además es parte de lo que se está haciendo como objetivo central de este foro. Entender que las empresas tienen que empezar a lograr este equilibrio hacia lo ambiental y hacia lo social, no nada más como pues es algo que tengo que hacer porque estoy tomando recursos, sino que venga desde el propósito genuino de la organización. Y ya para cerrar, las marcas que ayuden a reconstruir un mundo más equitativo, más responsable con el ambiente, podrá lograr no solo una ventaja competitiva en el mercado, sino también licencia social y confianza de la sociedad para operar. Y eso cada vez está siendo muchísimo más relevante. Muchos más negocios se van a reposicionar si cambian su estrategia de ese esquema de utilidades hacia un esquema que tenga un propósito. Yo con esto termino. Muchísimas gracias por el tiempo, por el foro, por el mensaje. Si tienen alguna duda, igual toda la gente de Brilla Bogotá tiene mi contacto. Con toda confianza me pueden buscar y podemos seguir conversando de estos temas. Muchas gracias. Gracias, Harold, a ti. Bueno, yo quería decirte algo, preguntarte algo, porque es que ahora las personas, en cuanto a lo de la comunicación, es tremendo, tremendo. Alguien puede comenzar y difundir información y esa información se difunde de una manera impresionante, daña la reputación de empresas o personas y muchas de esas veces esa información es negativa, o sea, es falsa. Entonces, habla de toda la responsabilidad que tenemos nosotros como comunidad, como personas, como individuos, de verdad tener una comunicación responsable. O sea, esa responsabilidad es inmensa. Sí, es inmensa y fíjate que lo que acabas de decir es bien relevante y creo que lo podemos concretar en una frase cortita. La fuente es la que tiene la mayor responsabilidad. Si yo soy la fuente de un comunicado, la fuente de una noticia, la fuente de un blog, la fuente de una infografía, yo tengo que hacer el trabajo de contrastar, de verificar, de asegurarme que la información que estoy emitiendo o que voy a distribuir tiene estas características. Porque si no lo hice y lo mandé y de repente eso se viralizó, digamos que sí hay una responsabilidad en la gente que la comparte, sin duda, pero la fuente fue la que la puso ahí. Entonces, por eso es que el rol de los medios de comunicación, sobre todo, es que tiene muchísima importancia porque la mayoría de las veces ellos son fuente de información. Si ustedes como empresa van a empezar a ser fuente de información cada vez más, no olviden que tienen que contrastar todo esto y asegurarse que lo que están diciendo pueda ser verificable. Muchísimas gracias, Harold. Siempre tú haciéndonos grandes aportes.
Bueno, les recordamos, ¿no? Que toda esta información, ya si quieren volver a ver a Jaro, si quieren volver a ver a Sonia, si quieren volver a ver a Hugo, toda la información va a estar después en nuestras redes. Los invito a brillar.cl en Instagram, ambiente raya al piso Bogotá, brillar raya al piso CL en Twitter, en Facebook Brillar Chile, y también los que quieran certificarse, o sea, que participaron del evento, pueden enviarnos un correo y dicen: yo quiero certificarme del evento Brilla Bogotá 2021 a contacto@brillar.cl.